Buenos días tengan todos ustedes. Nosotros somos del grupo primero 7 de la preparatoria Guasna Volato y les venimos a presentar todos los temas referidos a la unidad número 2 de la materia de lógica. ¿Qué es concepto? Para nosotros concepto es a ese significado que tenemos de un objeto, una cosa, un animal, una persona, algo. Por ejemplo, un lápiz. Nosotros tenemos el concepto de un lápiz que es un objeto de madera con el medio. Perdón, un tractor nos distrajo y tuvimos que parar la grabación, disculpe. Bueno, un lápiz para nosotros es un objeto de madera con un relleno de carbón para poder escribir y borrarlo, eso escrito más fácilmente que con una pluma. En el libro de lógica vienen marcadas algunas definiciones del concepto de diferentes personalidades. Les voy a leer unas. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Es de Gutiérrez de 1998. Un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Es de Suárez y Álvarez. Idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Escobar, 2003. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Chávez, 2004. Una idea o un concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia que no afirma ni niega nada acerca de ella. González, 2005. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase, no afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto no puede ser verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros. Hernández y Rodríguez, 2007. Todos estos autores llegan a la conclusión de que un concepto se puede formar a partir de las características esenciales de un objeto. Por ejemplo, una silla tiene de característica esencial 4 puntos de apoyo en el piso y una base para sentarse. Ya, ese sería un bancón, pero la silla está definida como con un respaldo de madera, de plástico. Disculpen las interrupciones, pero hay muchos objetos, muchas cosas que nos causan risa y nos distraemos. Prosigo. Un concepto se forma a partir de las características esenciales de un objeto, que puede ser la silla, como ya estaba explicando hace rato. Disculpen otra vez las interrupciones, pero es que en verdad hay demasiado ruido y nos distrae. Ahorita pasó una moto y pues ¿qué le vamos a hacer? Luego los tractores. ¿Eh? Y luego los tractores, ya, Y sigue. tractores y ya. bueno. Las características esenciales es eso que define el objeto, una silla, las 4 patas, el respaldo y la superficie en la que se sienta. Un carro, el motor, las llantas, el volante, la palanca de cambios, todo eso es lo que engloba a un concepto, es el significado, por así decirlo. Vengo a presentarles el tema número 2 de la segunda unidad, naturaleza y función del concepto, origen de los conceptos. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo que hace de modo abstracto sin denotar su individualidad. Espérate. 3. Disculpen mi error, la palabra era Individualidad. Lo representa en su generalidad. Mediante los atributos esenciales. El concepto no refiere a un individuo, sino a una clase de conjuntos de estos. Una clase representa el conjunto de las cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee. 3. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con palabras, ya que los conceptos tienen un significado único y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mediante el objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permite identificar y distinguir de los demás.
las características esenciales y accidentales. El conjunto de calidades esenciales constituye en el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. El contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas: las notas o caracteres esenciales, sin las cuales no podemos las notas o características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengan el concepto. Les voy a dar a continuación dos ejemplos. El lápiz, las características esenciales, instrumento de grafito que sirve para escribir, características accidentales, presencia o no de borrador, su forma, el color, etc. El planeta, cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, características accidentales, tiene anillos, es rojo, no es habitable, tiene luz, luna y etc. Les vengo a hablar a continuación son las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión de concepto son las notas esenciales, que son características del objeto o de unas clases de objetos. La extensión del concepto es la clase, extensión o número de individuos al que se le aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión, pero crecen de extensión, como es el caso del Minotauro, que se forma con la idea del hombre, y el toro, pero no tiene referencia en la realidad material, y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre el contenido y la extensión de los conceptos es inversa. Se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. En el caso del Minotauro, su comprensión es mínima, porque contiene características esenciales que remiten directamente del concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato en el ente referido, pero su extensión es mínima, porque se aplica a un solo tipo de individuo. Vemos otro ejemplo de que está relacionado entre comprensión y extensión. Los tipos de conceptos son los conceptos genéricos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que ésta realiza, de lo que representa y por su comparación o relación con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenido de la abstracción son importantes, en este texto solamente analizamos la clasificación por extensión y la que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos u supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando incluye en su extensión conceptos específicos o subordinados.
Un concepto, un, cop- mm, un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y comparten la misma especie. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que ésta realiza, de lo que representa y por su comparación o relación con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenido de la abstracción son importantes, en este texto solamente analizamos la clasificación por extensión y la que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos u supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando incluye en su extensión conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y comparten la misma especie. No, pues a mí me tocó el tema relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos son entidades aisladas. En nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino también al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Por ejemplo, si decimos la lógica es la ciencia que estudia la forma del pensamiento, conceptos, juicios, especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento. Para evaluar el razonamiento tendremos que las relaciones entre conceptos forman un esquema que les voy a mostrar. Como pueden ver, ese es el esquema que les decía que se formaba. Pueden ver que el sujeto, función de lógica, es la ciencia, función de predicado. Lógica estudia las formas de pensamiento, que son los conceptos, los juicios y el razonamiento, los métodos que se utilizan para evaluar los razonamientos igual, especialmente estudia los métodos. Puede haber una agrupación entre géneros. Por ejemplo, el género mueble puede abarcar la cama, el ropero, la silla. Más sin embargo tienen una pequeña diferencia. La cama es para dormir, la silla es para sentarse y el ropero es para guardar ropa. El concepto de mueble es el género que abarca los demás conceptos, lo que es la silla, el ropero y la cama, pero tienen la diferencia que les mencioné ahorita. Y pues ya dicho eso, les voy a dar una pequeña lectura a una historia que viene aquí en el libro de lógica. Espero y les guste. La lectura se llama El limosnero.
Hubo una vez un limosnero que estaba tendido en la calle. Vio a lo lejos venir al rey con su corona y capa. El limosnero pensó, le voy a pedir algo, de seguro me dará bastante. Y cuando el rey pasó cerca, el limosnero dijo, Su Majestad, ¿me podría regalar una moneda? Aunque en su interior pensaba que el rey le iba a dar mucho. El rey lo miró y le dijo, ¿por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? El mendigo no supo qué responder y le preguntaba a la pregunta y dijo, pero Su Majestad, yo no tengo nada. El rey respondió, algo debes tener, busca. En su asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darle, así que en medio de su enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al rey. Complacido el rey dijo, ¿ves como si tenías? Y le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces, Su Majestad, creo que tengo acá otras cosas. Pero el rey no hizo caso y dijo, solamente lo que me has dado de corazón te puedo yo dar. Es fácil en esta historia reconocer cómo el rey representa a la existencia y el mendigo a nosotros. Notemos que el mendigo, aun en su pobreza, es egoísta y no se desprende de lo que tiene aun cuando su rey se lo pide. Muchas veces la vida nos pide ser humildes, ser sinceros, honestos, dedicados a ayudar a los demás o no ser mentirosos. Pero nos negamos a actuar así, pues creemos que siempre que no recibiremos nada a cambio sin pensar en ella que nos devuelve, sin pensar en que ella nos devuelve el 1000%. No sé qué te pide la vida en este momento. Confianza, sencillez, humildad, no lo sé. Bueno, pues de esta lectura podemos ver que aun por más pobre que alguien sea, seguirá siendo egoísta. Nos deja el mensaje ese, no hay que ser egoístas. Y pues creo que por mi parte ya sería todo. Sería mi parte aquí, mi colaboración con el video. Y pues ya. Formación y definición de conceptos. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar y definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de información, te facilitan la organización y reorganización de su percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros conceptos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, si hoy usas un paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no. O bien, consultar noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar una decisión de llevar contigo un paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para definir un concepto son la observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. Observación. La observación es el proceso mental de fijar tu atención de una persona, objeto o situación al fin de identificar sus características y de integración de estas en un tono que representa la imagen mental del objeto o situación. ¿Qué importancia tiene para ti la observación en la vida? ¿Qué tan buen observador eres? Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción nos damos cuenta de lo que observamos, comparamos, se conoce, se analiza, etc. La esencia de escribir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. La comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más de personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objetos, evento o situación y misma del aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o elementos únicos que se pueda ver entre las personas, objetos, eventos o situaciones.
¿Para qué sirve el proceso de comparación? El proceso de comparación sirve para comparar un objeto o algo de sus características. La relación es el proceso de relación, consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente de la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega un paso más allá del procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. ¿Qué hice para relacionar? Observé, describí semejanzas y diferencias y después las relacioné. Identificación de características esenciales. Una característica esencial, si puedes de observar que se repita en varios objetos, es generalizable a ese conjunto, clase de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Definición de conceptos. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en posesión de un concepto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que otras operaciones como la clasificación y la división. Para definir se requiere el nombre de la clase a la que se refieren, expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. En los procesos básicos del pensamiento existen 5 tipos de ejemplos para determinar un concepto, los cuales son la observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. La observación es el proceso mediante el cual observamos un objeto, animal, etc., para determinar sus características. La descripción sirve para describir a una persona, objeto o algo en específico. Una descripción de una persona sería: ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Qué deporte practica? La comparación se da entre dos o más personas, las cuales sirven para relacionar si tienen algo en común o no, ya sea el deporte o algo así. La relación es el proceso para definir las semejanzas y diferencias entre la persona. Un ejemplo de relación sería variable, clima, playa caluroso, montaña frío. Identificación de características esenciales. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Un ejemplo, un concepto: automóvil, camión, autobús, bicicleta. La característica esencial es que es un medio de transporte. Definición de conceptos. Los conceptos son la base de la definición de un objeto, persona, etc. Un ejemplo de ello sería el concepto la silla. Género es un mueble y la nota esencial es que sirve para sentarse. Pues eso es todo por mi parte. Esos fueron los temas presentados, espero les haya servido de algo. Muchas gracias por verlos al final y disculpen los errores cometidos.